Amigos, ¿cómo están? Yo soy Yolus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. Gracias por dar clic a este nuevo video. En esta ocasión estoy muy bien acompañado porque está conmigo el dramaturgo, el director y también actor Daniel Ortiz, que está aquí para platicarnos acerca de una propuesta bastante interesante, Las calcetas de mi padre. Mi estimado Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Oye, pues esta obra se estrena ya prácticamente en 24 horas, por así decirlo. Mañana, el día 26 de marzo, se estrena ya en el Teatro de la Capilla. Y bueno, platícanos un poquito de qué va esta propuesta, porque por ahí me enteré que es acerca de bueno, es un unipersonal que tú estás realizando, pero una pregunta, ¿no? Que vale muchísimo la pena filosofar, que es, ¿qué significa ser papá, ¿no, mi estimado? Así es, sí, La obra Las calcetas de mi padre es un unipersonal, una autoficción que aborda el tema de cómo se es padre cuando no se tuvo una figura paterna, perdón, presente. Este, y pues justo, ¿no? Buscar el significado un poco de qué es el papá, qué es lo que corresponde, qué labores le corresponde a un papá, ¿no? También siento que viene todo dentro de una educación en la cual crecimos ¿cómo se llama? Nos delegaron ciertos roles de género en el cual a los Sí, hombres no nos tocaban ese tipo de cosas, ¿no? Pasar por la crianza, hacerte cargo de la educación real, ¿no? No solamente pagar la escuela, simplemente, o sea, claro. estar en el día a día educando a tus hijos era algo de pues que no nos educaron, ¿no? Y crecimos con ese ejemplo. Claro. Oye, hay dos situaciones. Bueno, a mí se me vino a la cabeza que hay padres ausentes, obviamente, pero hay padres ausentes desde que pues se les da a conocer que van a ser papás y de forma irresponsable pues se van, ¿no? O sea, dejan a su pareja y hacerse responsable de ellas solas. Y hay otros padres que, como tú dices, ¿no? Pues sí están pagando la manutención del niño, están ahí para pagar la escuela, el médico, pero no están físicamente, no están ahí para respaldarlos, por así decirlo, ya sea niño, sea niña. Creo que se toca un tema bastante interesante lo que tú acabas de decir. Cuántas personas no conocemos que, pues, que se ausentan, ¿no? O madres solteras, que yo conozco muchísimas, y toman ese rol también de papá, ¿no? Creo que es una situación bastante interesante y bastante compleja, mi estimado. Sí, sí, la verdad es que yo cuando empecé a escribir esto pensé que era un tema bastante personal. Digo, es un tema bastante Sí, personal, claro, pero conforme fue avanzando y pasando el tiempo me di cuenta que era un tema bastante general, que es un dolor que cargamos muchas personas en al menos hablo por este país, ¿no? No conozco otros países, pero de este sí, sí lo conozco y sé que es una tendencia. Uno piensa que pasan los años, que estamos en el 2025 y que muchas cosas han cambiado, sí, han cambiado muchas, pero que también por ahí, por ahí me decían que el INEGI tiene registrada 11 millones de hogares sin la figura paterna. sí. Y digo, 11 millones es muchísimo, caray. O sea, me parece un tema bastante delicado. O sea, y que se explora dentro de esto unipersonal, ¿no? Es cuestionarnos para qué servimos entonces los que vamos a convertirnos en padre o los que ya somos padres, porque este país se ha sostenido gracias a las madres. Sí, Son las que están, ¿no? siempre están. Y nos han sacado adelante y quizá por eso las mamás representan tanto para el mexicano. Una Claro. figura, una figura sagrada, una figura única, intocable, pero el padre al contrario, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos y reflexiones se van llevando poco a poco en este unipersonal que básicamente relata la crisis de nuestro protagonista que está a punto de ser padre y que se cuestiona entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Así es. No, nunca tuve un ejemplo, nunca tuve una referencia de qué es ser papá porque el mío no estuvo, entonces, ¿qué carajos me toca hacer a mí, no? Vive Así con es. esa incertidumbre y con ese miedo. Oye, mi estimado, esto es bueno, algo que tal vez tú lo estás llevando de tu propio ser al texto. También tal vez pudiste meter un poquito de ficción, tal vez. Platícanos un poquito cuánto tiempo te llevó en desarrollar el texto, cómo te has sentido al momento de tal vez recordar, si es algo autodidacto, por así decirlo, el recordar momentos de ausencia de tu padre, por así mencionarlo, ¿no? Pues mira, el texto comenzó, los primeros atisbos de este texto fueron por ahí del 2019, antes de pandemia, un poquitito antes de pandemia.
2019-2020. Y después de pandemia fue como que volví a revisitarlo, como que quedó digamos que al 80-90% el texto y lo abandoné porque no sabía qué hacer de final. Y apenas el año pasado, a finales del año pasado, me lo pude revisitar y darle un final. Todo a partir de un encuentro con una amiga que las dos habíamos ido a ver un proyecto de maternidades. Ella estaba haciendo una tesis justamente de la maternidad, de actrices que hacen teatro y la maternidad, básicamente. Y cuando estábamos ahí, me preguntó, ya deberías de escribir algo acerca de la paternidad. Hablé, le dije, justamente tengo ahí un texto que no he terminado. Me pidió que se lo mandara porque se dio cuenta de que el estar hablando de la maternidad en su tesis tenía que también abordar un pequeño apartado sobre la paternidad. Sin duda. Y, y le gustó y me dijo, oye, ya deberías de terminarlo, ¿no? O sea, termínalo pronto. Y me ofreció una lectura dramatizada. Ella es de Tepoztlán. Bueno, Ok. viven. Y como que fue el pretexto, ¿no? Volví a visitar el texto. Afortunadamente le pude dar un final. Y después de la lectura dramatizada fue como un ya. O sea, la necesidad de quererlo, de levantar el proyecto y de quererlo presentar, pues fue mucha. Y bueno, eso por un lado, ¿no? A nivel texto, como que desde el 2019 hasta la fecha, casi 4 o 5 años que se dio, ¿no? La dramaturgia. Y de las experiencias personales, ¿qué tanto fue? Pues sí, fue un proceso, pues un proceso de honestidad, ¿no? Y también creo que fue un proceso de tratar de no juzgar a mi padre. Creo que no es lo que pretendo. Digo, hay muchas cosas que están ahí que pues, seguramente, si es que lo llega a ver, lo incomodarán o se molestará, no lo sé, no quiero ni siquiera centrarme a detenerme a pensar eso, porque pues es lo que es, ¿no? También hay muchas partes ficcionadas también, a favor de que se cuente una historia, ¿no? Sí, Pero sí fue un proceso de abrir muchas puertas que me vulneraron muchísimo, ¿no? Afortunadamente pude acompañar también parte de este proceso sobre todo de la escritura, en un proceso terapéutico, ¿no? Que me ok, ayudó muchísimo, ¿no? Porque pues sí, bien, el texto parte de que el personaje está en crisis y esa crisis fue real, ¿no? Sí me pasó, me cuestioné muchísimo y me dio mucho miedo, mucha inseguridad, cómo estaba yo afrontando mi paternidad. Mi hijo tenía aproximadamente 2 años, casi tres, cuando empezó todo este revoltijo de emociones adentro de mí, que me llevaron a tomar una terapia para poder entender qué me estaba pasando y dentro también de ese proceso, y creo que se ve un poco implícito hacia el final del texto, es ya no juzgar a mi papá, simplemente entender también cuál es mi historia, qué fue lo que me pasó para poder abordar mi presente, claro. ¿no? Y estar tranquilo con eso. Sin duda, mi estimado. Oye, la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo saber o cómo ser un buen padre o por lo menos un padre para nuestro hijo o hija sin haber tenido un antecedente nosotros propios de haber tenido un papá, ¿no? Creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, en mi caso igual yo no conocí a mi papá también, entonces me siento identificado con esta propuesta que tú estás lanzando y aún no tengo hijos, pero me imagino, ¿no? Teniendo hijos tal vez en un futuro pues tratar de ser lo que no fue para mí mi padre, ¿no? O sea, obviamente un padre, estar dando presente con él, apoyándolo, apoyándola en cada momento, ser su respaldo, amarla todo el tiempo, obviamente. Entonces, esa pregunta yo me la respondería tal vez siendo totalmente distinto a lo que fue mi padre conmigo, ¿no, mi estimado? Sí, justamente, ¿no? Tratar de transformar y de cambiar. Sí, de cambiar lo que a nosotros nos tocó, ¿no? Creo que uno vive la paternidad de dos maneras, como hijo y siendo padre, ¿no? Y creo que los que estamos ya aquí, pues podemos hablarlo como hijo, ¿no? Y creo que de eso va también el texto, ¿no? De tratar de visitar el pasado para tratar de entender qué le pasaba, qué pasó, ¿no? Claro, Porque hay muchas cosas que de repente sentía que estaban muy ambiguas o no claras en mi infancia respecto a esos temas. Y, y creo que justo, ¿no? Es el miedo que da a enfrentarse a algo en el cual, sobre todo, el personaje se da cuenta que no ha cerrado, que no ha hecho las paces con eso, que es también un poco de lo que me pasó a mí, ¿no? Yo pensé que estaba bien con el tema de mi papá, de la ausencia de mi padre, y mi hijo cuando nació y a partir de eso empezó a
a acrecentar, a potenciar pues todos los dolores y huellas de abandono que yo traía, ¿no? Y sin duda. me di cuenta justo en ese proceso y fue lo que me generó esta crisis. Entonces, de eso va, ¿no? De eso va un personaje que tiene todo este dolor, esta huella, y está a punto de ser padre y que todo es un caos dentro de él, que hay muchos ruidos, muchas voces, mucha incertidumbre, y pero eso, ¿no? Miedo, miedo, y quizá ahora puedo entender un poco que quizá eso le pasó a mi papá, ¿no? Le dio miedo, pero quizá también creció en un momento, en un contexto de la vida en donde a los hombres no se les permitía tener miedo, Claro, ¿no? No les permitía sentirse vulnerables. Entonces que la mejor, quizá la mejor manera de afrontar todo esto es, pues no, no, mejor me voy, porque no sé cómo enfrentarlo, no, no, quizá todavía en el presente puedan existir esas personas, pero creo que también nos invitación a reflexionar eso, ¿no? A reflexionar nuestra propia masculinidad, de dónde vienen todos estos mecanismos que utilizamos para defendernos y que quizá no son los mejores para afrontar una situación. claro. Oye, mi estimado, yo creo que entre todo el público que te vaya a ver, pues va a haber gente que al igual que yo se va a sentir identificado por ausencia, por la ausencia paterna. Sin embargo, con tu texto, con tu dirección, con tu actuación en el escenario, ¿qué es lo que quieres reflejar hacia el público? ¿Qué es lo que quieres dar a entender? ¿Qué es lo que quieres transmitir, mi estimado? Pues creo que esto que te mencionaba, ¿no? Al menos en este caso, en mi experiencia y la de este montaje, de este personaje, es que hay una tarea de reconstrucción muy importante que nos corresponde, ¿no? Nos corresponde reconstruirnos eh, para, para poder paternar de mejor manera, para poder ser un mejor ejemplo, ¿no? Sanar, lo importante que es sanar todas esas heridas que quizá uno cree que no le duelen, que quizá cree que no es tan fuerte, pero que sí, sí permean nuestro día a día y sobre todo los vínculos o relaciones, ¿no? En el caso con los hijos o en el caso con una pareja, Sí, ¿no? Que, que pueden ser los perjudicados, ¿no? Y si uno no quiere eso y uno no quiere perjudicar, creo que es importante sanar todo ese dolor que uno lleva cargando por años, hablarlo, ¿no? Como hombres nos educan a que no podemos llorar, o al menos a nosotros, ¿no? Toda nuestra generación, un poco más grande, quizá un poco más pequeños, nos han enseñado que el hombre no se debe de vulnerar, que el hombre debe de cumplir ciertas funciones, ciertos roles de géneros y las mujeres otros específicos, y que esos roles y esas especificaciones de géneros pues no nos hacen bien, no nos hacen claro, absolutamente nada bien. Tenemos que transformar eso, ¿no? sí. Y creo que nos corresponde a los que ya somos padres, corresponde tratar de educar a nuestros hijos de esa manera, por ese camino, ¿no? Oye, mi estimado, hablando de los niños, de las niñas, cuando viven en una situación así por falta del padre en su vida, ¿cómo se puede ir creciendo de esa forma? ¿Cómo se puede ir superando día con día? El que tú le preguntes de repente a tu mamá, oye, pues mi papá, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no está? ¿Cómo se puede ir desarrollando a una persona, un niño, una niña? ¿Cómo puede ir creciendo con esta ausencia? ¿Cómo se puede superar? Luego, tenemos nuestras propias experiencias, tú y yo, pero en general, ¿cómo se podría superar esto, mi estimado? Creo que, creo que siendo acompañados, que al menos creo que mi generación no lo estuvo, no lo estaba. Nuestros padres, quizás padres o madres, no tenían esas herramientas. ¿No? Hablar de la muerte, hablar de depresiones, hablar de la sexualidad, incluso hablar de muchas cosas había mucho tabú, había mucho prejuicio de eso, ¿no? Creo que la forma principal es uno como padres informándonos muy bien y acudir con gente especializada si uno no sabe qué hacer. Creo que acompañando a los más pequeños y pequeñas es la mejor manera, ¿no? Si es necesario una terapia, si es necesario ir a visitar, en el caso de la sexualidad, a alguna sexóloga que es especialista en adolescentes, jóvenes, ¿no? Como ya no abordar estos temas con tanto miedo, simplemente que es la realidad, ¿no? Son temas que existen, son temas reales, no tenerle miedo y sobre todo no hacer menos a los más pequeños creyendo que como están pequeños no lo van a entender. Creo que es hablarles con la verdad
y también mostrarnos como lo que somos, ¿no? Seres humanos que podemos saber muchas cosas, pero también no tener idea de qué hacer, ¿no? Sí, Y si no así tenemos es. idea, creo que podemos fomentarles y enseñarles a que cuando no se sabe qué hacer, puedes buscar ayuda, que creo es Claro, lo más importante, ¿no? Creo que las niñas y los niños que crecen en la actualidad con la ausencia de alguna, de madre o de padre y que van en ese proceso, acompañarles, las personas que están a su alrededor, acompañarles y proveerles todo este tipo de opciones, quizá pueda hacer una gran diferencia, porque después como adultos replicamos, ¿no? No sanamos heridas y como adultos vamos destrozando relaciones, destrozando gente de manera emocional o sin saber cómo accionar, ¿no? Con una pareja, con amistades, incluso con la misma familia, ¿no? Si no ajustamos todo lo que necesitamos ajustar, se puede volver un caos, ¿no? Con la vida adulta. Y lo pagan, los platos rotos los pagan otras personas, ¿no? Por eso creo que existe tanta violencia en la actualidad, ¿no? sí, Tantas muertes, ¿no? O sea, los feminicidios me parecen, es un tema bastante doloroso y sigo pensando que es mucha gente que necesitó quizá ser acompañada, ser escuchada, hablar de sus emociones, ¿no? sí, puede desencadenar todo lo que tú mencionas, mi estimado. Sin duda, así Totalmente. es. Oye, mi De estimado la- Daniel, entonces, ya prácticamente para terminar la entrevista, dinos entonces, recuérdanos qué días te vas a presentar, a partir de cuándo, que dijimos que es mañana 26, pero qué días vas a estar ahí presente, los horarios y si tienes redes sociales para que la gente, pues, te siga, mi estimado. Claro, vamos a estrenar mañana, 26 de marzo, a las 8 de la noche en el Teatro de la Capilla y vamos a estar también 3 semanas más, miércoles y jueves de abril, del 2 de abril también hasta el 17 de abril. Miércoles y jueves a las 8 de la noche en el Teatro de la Capilla, que está en Madrid número 13, allá en Coyoacán. Y también mencionarles que las funciones del 2, del 9 y del 16 de abril vamos a tener a Antonio Sacruz, que es un intérprete de lengua de señas mexicana. Entonces, que en estas 3 funciones podrán acudir gente de la comunidad sorda. Si conocen a alguien, pásenle la información. Estamos en redes sociales como las calcetas de mi padre, las calcetas de mi padre en Instagram, también como el nombre de la compañía, me dijo, le dije, o mi cuenta personal es Daniel Ortiz Super. Perfecto. Pues amigas, amigos, todo está dicho por mi estimado Daniel Ortiz. Así que a partir del día 26 vayan y disfruten esta propuesta bastante interesante, bastante reflexiva, Las casitas de mi padre en el Teatro de la Capilla. Mi estimado Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí para platicar conmigo acerca de esta propuesta bastante interesante, bastante, pues que nos da para filosofar acerca de este concepto de lo que significa ser padre. Bueno, te deseo a ti, pues muchísima mierda en todas las funciones, mi estimado, muchísimo éxito en este unipersonal y pues, te veo próximamente allá en la capilla, mi estimado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí te esperamos y gracias a todos que se den el tiempo de ver este video y de comentar, ¿no? Ahí estamos. Así será, mi estimado. Te mando un abrazo, cuídate mucho y hasta luego, un placer. Hasta luego. Bye, bye.